Shabbat Shalom desde España para todos. Os quiero comentar un poquito sobre la relevancia de este pequeño detalle que casi es desconocido, casi se pasa por alto, porque muy pocos conocen en verdad de estos detalles en cuanto el grano llamado Aviv y el grano llamado Carmel. Bueno, todos esos detalles con las citas pertinentes están dentro de los estudios relacionados con las festividades y otros que fueron ya compartidos por los hermanos en la comunidad. Así que para todo el respaldo de todas estas 10 preguntas y respuestas, están, bueno, invitados a investigar más a fondo para tener dominio sobre el asunto, ¿vale? Si tienen un conocimiento estable sobre este principio, que es uno de los fundamentales de nuestra fe, pueden a partir de aquí pensar o decir por aquí enseñamos o compartimos Torah. Si no, pues obviamente hablarán sobre la Torah, pero sería incorrecto decir que enseñan Torah si no conocen, no tienen claro estos principios fundamentales de nuestra fe. ¿Vale? Todo lo que yo les comenté, ¿vale? Forma parte de este paquete que tiene que ver con las festividades. Los Moedim, Levítico 23, tienen como soporte todo este conocimiento, toda esta información que os presenté. ¿Vale? Y todo esto pues parte de Génesis 1:14, donde el sol, el luna, las estrellas fueron puestos para separar, indicar, separar los tiempos, los señales, ¿vale? Las festividades, todos los datos importantes que necesitamos saber. Por esto ellos tienen un orden preciso dentro de la bóveda celeste y es la razón por cual se observan, ¿vale? No tenemos indicación en las escrituras, pero la sabiduría está aquí dentro de nuestro pueblo y desde el principio siempre se han tenido en cuenta el patrón de los movimientos lunisolares de los astros. De hecho, están bien conocidas las profecías. Una estrella nacerá en Jacob, ¿vale? Y los tres sabios que venían de Oriente, probablemente estudiantes de la escuela de Daniel en Babilonia, pues desde aquí aprendieron estas profecías anunciadas desde muchísimo tiempo atrás. Y cuando llegaron a Jerusalén, hicieron mención, hemos visto la señal. ¿El qué? Pues es precisamente este ot de los tiempos, este señal de los tiempos, marcado por los astros, ¿vale? Eh, y claro, obviamente dentro de nuestra cultura el sol, la luna y las estrellas son símbolos de Elohim, puede ser, del rey, el sistema de los reyes, los sacerdotes o los profetas y toda la suma de las estrellas de multitud, como los granos de arena, son símbolos para todo el pueblo de Israel. Entonces, todos esos detalles no aparecen en una instrucción en la Torá, es parte de nuestra cultura asimilada y hay que entenderlo de esta forma, ¿vale? ¿Por qué hago este comentario? Porque obviamente le decía, no hay instrucción para observar el primer filo creciente de la luna, ¿vale? Para así decir, en cada inicio de mes, cuándo es el Rosh Hodesh, cuándo comienza el mes, ¿vale? No hay ordenanzas en las escrituras para observar el equinoccio, ¿vale? No existe en ningún lugar. Aún así, nosotros lo tenemos en cuenta porque es parte de la cultura que la tenemos desde la creación del mundo, ¿vale? Igual no tenemos indicación en las escrituras para observar la cebada para declarar el comienzo del mes, ¿vale? No hay enseñanzas de formas directas. No hay enseñanza para declarar un tercer mes, es decir, no hay ordenanzas, no que no hay enseñanza. No hay ordenanzas de formas directas específicas, ¿vale? Como muchos otros detalles, muchas otras cosas para cual no tenemos indicaciones exactas en la ley. No significa que no tenemos fuentes, referencias o otros métodos o otros, otras circunstancias en las escrituras a través de cual podemos
tener estos fundamentos o asimilar estas partes como instrucción parte de nuestro pueblo, aún sin ser ordenanza de parte de Elohim, sino simplemente sabiduría para saber cómo manejarnos a fin de poder obedecer las indicaciones que tenemos de parte de Elohim. Bueno, ¿qué tiene que ver? Esa es la respuesta. ¿Qué tiene que ver el grano Aviv? Espero que todos entiendan, que todos tengan claro. No se llama el mes de Aviv, ¿vale? Espero que entiendan bien. Es el mes de la Aviv o el mes en cual se considera o se aprecia, se determina, se enseña, se observa y por ende se declara que este mes o el momento en cual se observó que la cebada está en su fase Aviv, este, este mismo mes toma el nombre desde a partir de este grano, del estado en cual se encuentra este grano. Desde cuando se planta la semilla hasta que la cebada está en su completa fase de desarrollo, que el grano está completamente seco, hay varios niveles de crecimiento y cada nivel de crecimiento tiene un nombre. Vale, en las escrituras se nombran estos dos, que es Aviv, el momento cuando el grano está tierno, no está completamente maduro, pero está bien formado, es blando todavía, pero se puede descascarar, es un trabajo, se puede quitar la corteza y se puede usar, ¿vale? Para tostar y así presentarse ante Elohim. Eh, las indicaciones no son por casualidad puestos aquí, ¿vale? Son indirectas para que nosotros aprovechemos estos detalles y así tenerlos o sacar de aquí el fundamento para ciertas prácticas para cuales no tenemos indicaciones exactas o directas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la relevancia entre el grano Aviv y Carmel? Pues precisamente, algunos se preguntan, ¿dónde está el mes 13 en la Biblia? El mes 13 no aparece como indicación directa, sí que aparece. ¿Vale? No voy a hablar y no voy a defender, no voy a compartir sobre eso. Simplemente voy a usar este contexto para que entiendan por qué este concepto que tenemos dentro de esta rama del judaísmo caraíta que está dentro de toda nuestra historia del pasado tiene fundamento, respaldo, sustento, ¿vale? Pues en su sabiduría Adonai estableció que este detalle quede aquí registrado de esta forma y no por nada lo pidió así, ¿vale? Y tenemos indicación para que cuando llegue la festividad y el grano no es Carmel, sino Aviv, como Aviv se presente de una forma. Y si llega la festividad de Bikurim, la tercer Moed, ¿vale? Y aquí el grano es Carmel, pues que se presente de la debida forma indicada. Ahora, los dos no pueden estar al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Es decir, no siempre para la festividad el grano va a ser de una o de la otra forma, ¿vale? Porque hay forma que de otro detalle, ¿vale? No está indicado en las escrituras cómo se cosechaba este grano para que se ofrenda un homer, ¿vale? No hay ordenanza, pero tenemos la práctica, ¿vale? Dentro de la historia que tenemos. Y aquí, claro, porque no hay una ordenanza directa, aquí hay debates y opiniones y interpretaciones y uno piensa que puede elegir, mira, de un campo encuentro aquí una espiga más dorada, a esta la elijo, me voy por aquí, busco 5 metros más, elijo otra espiga más dorada, no es así, ¿vale? Yo no puedo mirar a 200 kilómetros un campo de grano que se encuentra en Aviv o en Carmel, irme tan lejos y volver con él. Y si es cae en un día de Shabbat, la festividad, pues no está permitido hacer viajes tan largos. Entonces siempre entra en problemas y todos los detalles se condicionan uno del otro. Por eso, normalmente se sorteaba un campo que estaba alrededor de la muralla de Jerusalén, cerca de Jerusalén, y de este campo sorteado se parcelaba, se elegía un parche, decimos un parche que puede, cuyo la suma de granos podría alcanzar un homer, y cuando llegaba el momento para observar, es decir, cuando
cuando se llegaba al mes, al final del mes duodécimo, ¿vale? Para darle más detalles más concretos. Al final del mes duodécimo, ya las personas que están calificadas para esta tarea, se iba a marcar el lote, ¿vale? Cuando hemos hablado de la muerte, de la resurrección, del terremoto, de lo que sucedió en aquel 14 de Nisan, vimos el cumplimiento de la Aviv, del lote mar... ¿He dicho Nisan? Perdón, vale. 14 de Aviv, sí. Este lote que el sacerdote apartaba para que sirva como primicia de Bikurim. Es exactamente lo que Yeshua hizo cuando se abrió las tumbas, y este lote de personas que resucitaron fueron primicias de los redimidos, quienes fueron presentados como ofrenda de primicia de los primeros frutos, obviamente como ofrenda, delante de su propio Padre, como ofrenda de la obra de la redención. En fin, los estudios aferentes a estos temas están mejor explicados mejor en PDF. Tienen 19 estudios relacionados específicamente con las festividades y 8 o 9 relacionados con el Shabbat. Así que sobre Levítico 23 suman 19 más 9, ¿vale? Tanto. Y aún así es poco, porque obviamente muchísimo más detalles siempre hay, cada año añadimos más. Y algunas cosas ya no están por estudio, se quedaron en audio y así vamos a seguir. Bueno, entonces se marcaba un lote y este se cosechaba y o se descascaraba el grano para así presentarse tostado, o se molía para así presentarse como ofrenda de homer tostado, de harina. ¿Vale? Lo que se solía hacer. Entonces, al final del mes 12, normalmente los que están adiestrados para cosechar, para preparar la primicia de ofrenda, sabe, según el estado en cual se encuentra la cebada, cuánto tiempo llevará hasta que esta cebada esté Carmel o Aviv, ¿vale? Ahora, el factor, como decía la pregunta anterior, el factor que se tenía en cuenta principalmente era el equinoccio. Cuando el filo de la luna, ¿vale? Cuando el filo de la luna se veía antes del equinoccio, obviamente el mes que seguía después del mes duodécimo tomaba el lugar del primer mes, siempre y cuando se observaba la madurez o el estado de la madurez de la cebada, porque sabemos que desde el momento cuando se declara el Rosh Hodesh del primer mes, en unos 20 días, más o menos, 18, bueno, según el 19, 20, 21, 22, bueno, por aquí, días, el grano tiene que estar en estado Carmel o Aviv, ¿vale? Desde cuando se declara. Si se da el caso que el equinoccio está en el día 22 de, como está ahora, en 22 de, bueno, no se lo voy a decir. Eh, sí, en el día 22, si se observa el primer filo creciente de la luna en el día 12, por ejemplo, pues obviamente desde el día 12 gregoriano, digamos, desde el día 12 gregoriano, inicia el mes de la Aviv siempre y cuando se observa que la Aviv está, o que el grano de cebada puede estar en estado Aviv o Carmel. Si se da el caso que el primer filo creciente de la luna se ve después del día 22 del mes gregoriano, marzo, vale, voy a decir. Vale, aquí siempre está a misma fecha. El 22 de marzo es el equinoccio de primavera y otro en otoño. Una cita que aparece en las escrituras no tiene el día 12 horas. ¿Vale? Es una interrogante, una cita que aparece como interrogante. Y obviamente esta cita la uso a algunos para dar cálculos y comienzo al año hebreo a partir del equinoccio. ¿Vale? Este detalle no se lo había dicho. Vale, les mencioné que hay dos grupos
uno que calcula el Shabbat con la luna, otro con la luna oculta, otro que inicia los meses con el equinoccio, y desde aquí 22, pero empieza el conteo de días, semanas y meses. Bueno, nosotros no, los que creen en el calendario lunar, pues obviamente empieza desde que se avista el primer filo creciente de la luna, empieza el conteo del día, de la semana y del mes. ¿Vale? Rosh Hodesh ya uno, 2, 3, 4, y de aquí se empieza a contar el día séptimo. ¿Vale? Nosotros no seguimos ni el lunar, ni el lunisolar, ni nada para establecer el Shabbat, porque el Shabbat no tiene nada que ver con lo que se creó en el día 4, ¿vale? El día uno, 2 y 3 no había marcadores de tiempo. Fue una tarde, una mañana en el estudio que el hermanito eh, Fernando compartió hoy. Está explicado mejor porque esto es un número completo, no son 1000 años. Siempre y cuando Yom Had aparece con números, se entiende de forma literal porque es así, ¿vale? Hay momentos cuando se usa el término Yom que no significa, puede significar un tiempo más largo, puede ser un año, 2, 4 semanas, 2 meses, y hay momentos cuando viene acompañado de número, una tarde, una mañana, día 2. Aquí no da lugar a interpretar más, es literal numérico singular, es decir, un día. Y en el día 4 se crearon los separadores de tiempo. Por ende, la semana no está sujeta a la luna, al sol, a los astros, ¿vale? La semana es un paquete indivisible de 7 y esto no para nunca, independiente que cuando se ve el primer filo creciente de la luna, de aquí se puede hacer conteo, es decir, 4 semanas del mes lunar. No del mes semanal, ¿vale? La semana, no de la semana. La semana sigue continuo, ¿vale? Si por ejemplo, si el filo de luna se avista en el em, jueves, ¿vale? Jueves gregoriano, este jueves gregoriano, para que entienda así la referencia, será el primer día del mes, ¿vale? No será, es decir, no será el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día que está después del Shabbat, ¿vale? Que en este caso gregoriano es domingo, ¿vale? Jueves sería jueves, no sería domingo, ¿vale? La semana lunar con la semana continua son dos unidades de tiempo separados, nunca se deben confundir entre sí, porque el Shabbat se cuenta con la semana continua, el Shabbat no se cuenta con la luna. Las semanas lunares es otra forma de calcular ciertas fechas para establecer ciertos datos, como en este caso el 14 de la Aviv, del mes de Aviv, pues obviamente necesitamos contar 14 días o 13 días más después de cuando se declara el primer filo creciente. Para declarar el día 21, que es un Shabbat, Shabbatón, una festividad, un día de cese completo de todas las actividades laborales, como un Shabbat semanal continuo, puede ser el día que sea de la semana, pero el día 21, ¿vale? Ese se cuenta al día 21 desde que se ha visto el primer filo creciente de la luna. Esos son datos que cuanto más se comparte, se estudian, pues mejor se asimila y entonces pueden ver en paralelo diferentes formas de contar, de tener en cuenta, si no se arma un lío. Ahora quizás a algunos creo que le costará seguir el ritmo de lo que quiero decir porque es normal. Acostumbrado al sistema del calendario gregoriano, que es así como está, pues cuesta asimilar los principios o incorporarse dentro de esos principios que tenemos aquí con diferentes formas de ver las cosas, semanales, lunares, lunares, anuales, pues para las festividades, bueno, parece difícil, pero no lo es tanto. Si yo que fui una cabeza dura, terca y que no me gustó estudiar nunca en mi vida, logré, pues ustedes todo pueden, ¿vale? Si yo pude, ustedes también, les aseguro, pero solo se necesita experiencia práctica y obviamente compartir, porque es así, yo les digo como a mí me funcionó, como así logré retener todos esos detalles. Todo lo que yo les comenté aquí, en resumen, en pregunta y respuesta,
No es algo que yo tuve que mirar ahora como dicen algunos hermanitos, para dar respuesta a las preguntas, pues miraron en los estudios. Esos ya son detalles que yo los tengo almacenados aquí porque durante el tiempo, pues los practiqué, siempre los explico, siempre hablo, siempre me dedico a esto y bueno, es un pilar principal de nuestra fe. Entonces, hablando del tercer mes 13, si el mes 13, ¿ves? Cuando terminaba o cuando estaba a punto de acabarse el mes 12, se observaba la fecha del equinoccio, en primer lugar. En segundo lugar, se observaba el estado de la madurez de la cebada, ¿vale? Y en tercer lugar, pues se tenía en cuenta los demás factores, que podría ser el florecimiento de los árboles, como bien se mencionó aquí en el grupo, porque desde cuando este árbol, el manzano, ¿no? está en flores, 50 días más tarde, exacto, ya se puede comer la manzana, ¿vale? El grano de trigo igual, desde cuando se encuentra en su estado chiquitina, pues 50 días más tarde se tiene que ofrendar para la festividad de Shavuot, la festividad de las semanas, como grano de ofrenda de primicia de la segunda sección, cuando los varones tenían que subir para presentar sus ofrendas. ¿Vale? Entonces siempre se tenían, bueno, y además, claro, se tenía en cuenta como señales extra, el vuelo de las aves, las migraciones eso de las mariposas, incluso todavía si prestan atención de los informes que están por Israel, pueden ver muchas aves, muchas mariposas que vuelven o bueno, están haciendo su movimiento anual. Entonces, claro, esto se toma como señal que empieza la temporada de primavera. Con el equinoccio de primavera, obviamente por eso el nombre, se da inicio a la temporada de primavera. Hay personas que mal traduce porque la traducción a veces de algunas ediciones aparece así. El mes de la Aviv dice el mes de la primavera. No hay un mes de la primavera. La primavera es una temporada de hay cuatro, ¿no? Hay cuatro temporadas aquí, al menos por los países por donde estamos nosotros. En otros no hay tanto, hay menos, pero hay cuatro estaciones, ¿no? Y la primavera es una de las estaciones y abarca más de un mes, ¿vale? Pero en esta temporada de la primavera es aquí donde el grano estaba, como estaba en madurez llamado Aviv, es aquí donde fue destruido y aquí donde salió el pueblo. Aquí se dio la ordenanza que desde este momento se cuente el año, ¿vale? Pero no hay indicaciones de cómo se debe proceder para que se declare el inicio del mes y el comienzo del año, ¿vale? Adonai hace su trabajo, pero no hace el nuestro, ¿vale? Y eso es una tarea que corresponde al hombre. Por eso no tenemos indicaciones de parte de él para observar el inicio de cómo declaramos el inicio del mes, porque eso lo podemos hacer, ¿vale? No tenemos indicaciones para contar el 13 mes, por eso nos dejó el sol, la luna y las estrellas para ver el equinoccio, y por eso nos dejó indicaciones que está Aviv o Carmel, ¿vale? Si la luna se ve antes o poco antes del equinoccio, obviamente si el grano de Aviv, si la cebada se observa que está bastante madura para que se pueda presentar la ofrenda, se declara el mes de la Aviv, ¿vale? El grano es bastante tierno en este momento. Si se avista el filo creciente de la luna antes del 22 de marzo, como sea, ¿no? Si se avista antes, pues obviamente se inicia el mes de la Aviv. El grano no será Carmel, por lo general es Aviv, ¿vale? Ahora, si llega el día 22, donde tiene lugar el equinoccio, y todavía no se vio la luna, ¿vale? Sino que se va a ver en el día 28, 29 de marzo, pues obviamente yo no puedo dar comienzo a la luna, al nuevo mes aunque veo que el grano de cebada está aviv, aunque está el equinoccio el día 22, yo no puedo declarar en el día 27, por ejemplo, 23, 24 del mes gregoriano, el comienzo del mes, porque necesito ver el filo creciente de la luna.
porque Luna tiene 28 fases de visibilidad. Por eso son detalles que todos van de un grupo. Yo no puedo saltar el orden, no puedo declarar el día 24 del mes gregoriano el comienzo del mes hebreo, porque los meses son lunares. Se cuenta con el Hodesh, ¿no? Con el Rosh Hodesh, que es cabeza del mes, con el día cuando se observa el filo creciente de la luna. Y desde aquí se empieza a contar los días mensuales dentro de un mes. ¿Vale? En este caso, cuando el filo de la luna se ve después del día 22, da igual en qué 22 gregoriano, es decir, después del equinoccio, entonces, en este caso se considera que se necesita incorporar Adar 2, es decir, el mes duodécimo se tiene que duplicar y en lugar de Adar 1, en lugar que después del mes de Adar siga el mes de Aviv, de la Aviv, en su lugar se duplica y así se cuenta Adar 2, ¿vale? Eh, por lo tanto, claro, el grano de cebada en este estado llegará para la festividad cuando se va, para el día cuando se va a celebrar Bikurim, bastante avanzado, bastante maduro, que en este caso sería Carmel, ¿vale? Entonces, estos son los detalles que están aquí, que hace diferencia entre el grano Aviv y el grano Carmel, porque en el caso, por eso es la sabiduría de Elohim, en el caso que hay 12 meses que se pueda presentar el grano Aviv. Tú, si se hubiese no mencionado solo Carmel, pues no se hubiese podido para esta temporada ofrecer Carmel porque todavía no se desarrolla tanto. Deberías elegir entre los granos, entre las espigas, las más maduras para que así puedas juntar un homer de Carmel, ¿vale? Por esa razón, en el caso que se añade un mes más debido al equinoccio, debido a las rotaciones lunisolares, los movimientos, eh, y si se aplaza el mes, el primer mes hebreo, aquí cuando llega en el caso de Carmel, que pueda presentarse Carmel. Vale, obviamente, yo no voy a presentar aquí a Aviv porque ya el grano no estará más blando. En el segundo mes, en el tercer mes 13, en el mes 13, o después del mes 13, cuando inicia el mes 1, el grano ya no es más Aviv. El mes sigue llamándose el mes de la Aviv porque así se quedó. El nombre no será el mes de la Carmel, sino el mes de la Aviv. Pero el grano ya no es Aviv, es Carmel. Ya le da tiempo bastante para endurecerse y secarse. Vale, obviamente aquí no les habla del mes 13, no se les habla del... simplemente le menciona temporada. Y la indicación ya aquí nos viene por sabiduría, por el conocimiento que tuvieron nuestros padres y así practicaron hasta el momento cuando se estableció el calendario de Hillel, ¿vale? Por el año 7600, 700, no recuerdo la fecha. Recuerdo muchos detalles, pero los números me van fatal. Siempre me van fatal. Excepto pocos números, la mayoría no los recuerdo bien, ¿vale? Pero ustedes pueden ver. Entonces, cuando se dio el momento se dio el caso que el pueblo de Israel fue diseminado entre las naciones ya después de la destrucción del templo, era muy difícil para que la gente esté a tanto del momento de las festividades, ya que no existía internet. ¿Te duermes? No existía internet para que la comunicación sea tan rápida y así todas puedan celebrar al mismo tiempo en todas partes. Entonces, por eso Hillel, pues con un grupo de personas, establecieron un calendario basado en los movimientos lunisolares astrales y así estableció el calendario que fue validado por el Sanhedrin de entonces. Y desde aquel momento hasta la fecha, este calendario no cambió porque las fases lunares no cambian y los movimientos astrales no cambian. Y aunque puede haber un disfaz, ¿no? Una diferencia con los momentos que nosotros observamos, aunque ellos saben que puede estar un día más o un día menos, no cambian porque la autoridad que se le da basado a los dirigentes
del judaísmo, del pueblo de Israel, es bastante alto. Y esto proviene de ciertas leyes que están en la Torá, ¿vale? A partir de estas leyes, al Sanhedrin se le dio una autoridad ya exagerada, ¿vale? Aquí es decir, hay una parte de sentido común que la tenemos en cuenta, yo la respaldo y bueno, a veces me gustaría eh, ser parte de alguna de las ramas del judaísmo porque, vamos, el honor a los dirigentes es bastante alto, a los padres se tiene en cuenta los instructores bastante bien, pero bueno, lo malo es que se exagera ya, le dan demasiada autoridad, demasiada credibilidad, entonces claro, se pierde el propósito de la ley. Pero en el caso de ellos, lo que establecieron no cambian porque no hay otro Sanedrín todavía. Y esto no va, aunque hay un concilio, hasta que no existe el templo, no puede estar vigente. ¿Vale? Entonces, una condiciona a la otra. Entonces, si hay algún fallo, algún error en el sistema de cálculo, ellos siguen el patrón antiguo por la autoridad que le dan a los que establecieron a lo que se estableció en este concilio y no pueden cambiarlo, no se puede ratificar hasta un nuevo Sanedrín. ¿Vale? Pero bueno, dadas las circunstancias que estamos en una época donde hay velocidad de internet y podemos estar en conexión con todo, no necesitamos ni caballos, ni palomas, ni fuegos para mandar señales y aquí, de aquí a Chile, a Australia, a Finlandia, en país que sea, México, desde España se reciba o de Israel algún informe, ¿vale? Sino que simplemente en un clic, en segundos, ya estamos en todas partes, ¿no? Eh, eh, y en este caso nosotros podemos volver a los principios de nuestras raíces. No necesitamos un concilio de Sanedrín que no establezca tiempo y fechas, porque claro, para ellos tenía sentido común, ya por la diferencia de tiempo, un calendario preestablecido era de mucha ayuda, ¿vale? Por si acaso se tenía en cuenta ese detalle, todavía se tiene en cuenta fuera de Israel, en el caso que no se sabe exactamente cuándo está la fiesta y puede ser un día más, un día menos, por lo general se celebran 2 días, ¿vale? Hay 2 días de principio de año, 2 días de festividad, siempre lo celebran así y si falla con una, pues acierta con la otra, dicen ellos, pero a veces fallan tres. Y bueno. Nosotros por eso tratamos de recuperar esos principios que tuvimos en el Tanaj, pues ajustamos siempre el calendario a lo que observamos, tenemos en cuenta siempre los informes de Jerusalén, bueno, de hecho le voy a poner una diapositiva. Eh, Siempre observamos la madurez de la cebada que está alrededor de Jerusalén, no, nunca tenemos en cuenta los informa que está por el norte, por el sur, por otras partes lejanas a Jerusalén. ¿Vale? La luna sí, porque es otro asunto, pero la madurez de la cebada siempre, al menos yo, y es lo que comparto aquí, siempre tenemos en cuenta los informes que está alrededor de Jerusalén. ¿Vale? Entonces, claro, se tiene que tener en cuenta un cúmulo de datos para que uno tenga la conciencia tranquila que está en lo correcto. Ahora, si se falla el inicio del año, si se falla el rojo desde el primer mes, todas las festividades se celebran mal, ¿vale? Por ejemplo, si no tengo en cuenta que el Rosh Hodesh se debe observar con el ojo libre, le voy a tener en cuenta con la luna astronómica, es decir, con el momento cuando la luna no se ve, según algunos. Entonces, claro, desde aquí voy a contar 15, 14, 15 días, el día 21 y puede que estoy en un día equivocado, ¿vale? Si no doy bien inicio al primer mes, voy a declarar un mes antes o un mes después, el mes que tiene que ser número uno, el mes de la Aviv, pues obviamente yo voy a celebrar las festividades un mes antes o un mes después. Y claro, esto me convertirá en un transgresor, porque si fallo el comienzo del mes, ya voy a fallar la festividad de Shavuot, voy a fallar el mes séptimo, porque puedo celebrar, declarar el mes séptimo cuando podría ser
el sexto o el octavo. Y obviamente voy a desplazar igual las festividades siguientes. Por esto conoce la instrucción. El que hace transgresor de una se hace transgresor de todas. Si yo fallo bueno, nosotros, me doy yo como ejemplo, en observar debidamente, correctamente, en la fecha indicada, cuando se ve el Rosh Hodesh del primer mes, voy a fallar todas las demás festividades, todas por completa. Por eso esto no es un juego, por eso es algo importante, es algo fundamental. No podemos tomarlo como hablamos esta semana. Bueno, es un día, Adonai me pide que celebre un día. No, él no me pide un día de descanso, me pide Shabbat, el séptimo dentro de una semana. No puedo tomar el día que yo considere porque aquí tengo yo libre y esto lo voy a dedicar en honor a Elohim. Vale, yo puedo dedicar toda la semana en honor a Elohim, no hay ningún problema. Vale, tener un Shabbat de una semana, puedo hacerlo. Vale, como en el pasado, pues nuestro pueblo celebró durante 14 días las festividades de Sukkot. ¿No? Es posible, repitieron. No hay ningún problema en eso. El problema es cuando Adonai da una indicación exacta y yo hago otra cosita, como hizo Caín. ¿Vale? Dio una indicación precisa en cuanto a una ofrenda y él presentó otra cosa. Entonces, por eso uno se convierte en transgresor con buena intención y se sorprende como que no es agradable porque no me responde. No presté Shema atención a lo que él mandó. Por eso comparto esto para que en primer lugar puedan aprender y en el segundo lugar no me haga culpable delante de Adonai que yo no os enseñé. Conocen la indicación, hacer discípulos y enseñarles, ¿vale? Yo no puedo transmitirle, hacerle que asimile este conocimiento, o sea, tienen que espabilar. Yo os enseño, les doy el principio, les doy aquí una patadita, ¿cómo se dice? No? Para empujarles un poquito, pero deben hacer esta tarea. Porque a fin de cuentas es la redención, la responsabilidad, cada uno individual y personal. Por mi parte, hago mi esfuerzo para compartir con ustedes. Por vuestra parte, deberían espabilarse para saberlo ya. Por bendición, todavía me tienen aquí. ¿Vale? Algunos ya me llenen 5 años, pero eso no va a ser así. No creo que va a ser así hasta que lleguemos a casa. No lo sé. ¿Vale? Por eso, año tras año, les insto, aprendan de una vez para que puedan estar por vuestros propios pies. ¿Vale? No porque yo me cansé de llevarlos, sino porque es lo suyo. Deben así. Deben aprender para que no ser más llevados por cualquier viento de enseñanza, porque hay multitudes, por aquí les mencioné algunos. Y yo les hago mención para cuidarles, porque yo pasé por eso, es decir, yo tuve contacto con estas ramas de enseñanzas que creen en el año a partir del equinoccio, que guarda el día no tarde y mañana, sino tarde y día, Boker y Erev, sino simplemente la parte de luz. Y guardan Shabbat solo la parte de luz, desde cuando sale el sol por la mañana hasta que baja el sol. ¿Vale? La parte de noche no hacen lo que quiera, fiesta, yo qué sé, lo que le da la gana. ¿Vale? Pero son religiosos en la parte de luz, en el Shabbat. ¿Vale? Hay otros que cuentan el Shabbat y las semanas y ¿qué más? Con la luna. ¿Vale? Sea con la luna oculta, sea con la luna visible, porque dentro de los lunares hay dos grupos. Uno que inicia con la luna oculta, entonces cuando la luna no se ve, ese es el primer día del mes y el primer día de la semana para ellos. Entonces el día 7, 14, 15, no, 7, 14, 21, 28 son días de Shabbat. Esos son las Shabbat lunares, ¿vale? Como está en uno de los PDFs, prácticamente son los días dedicados, es decir, un sistema de cálculo que se guardaba en Mesopotamia dedicado a esta deidad que se llamaba Marduk, ¿vale? Marduk. A esta deidad se dedicaba estos Shabbat lunares. Y hay otros que inician el calendario lunar con el Shabbat lunar a partir del avistamiento del filo creciente de la luna, es decir, como nosotros. Observan el filo y desde aquí cuenta igual como los demás. Pero en lugar de ser 1, 7,
Ellos celebran en 1, 8, 22 y 29, ¿no? Digamos, sus Shabbat lunares. Hay dos formas, dos movimientos que difieren de un día, un detalle pequeño. El caso es que ellos no tienen en cuenta que la luna tiene 28 días de visibilidad y dos sin contarlos. Entonces las semanas lunares son exactas, ¿vale? 28 días. ¿Qué pasa con 2 días? Siempre ellos pierden 2 días a lo largo de, pero no les importa que pierde 29 y 30. Y claro, porque tiene en cuenta el calendario de Enoch, donde el año tiene 360 días, ¿vale? Bueno, eso ya entra en conflicto con las rotaciones solares. Bueno, hay otros detalles por medio. Ellos no tienen en cuenta simplemente si Enoch lo dice así, que hay 360 días, pues le salen las cuentas. Hay trampas para todos. Así que tengan cuidado, ¿vale? Aprendan, que estén apercibidos de todos esos detalles. Bueno, volvamos al asunto para cerrarlo. Es aquí una indicación, es indirecta para una razón para la cual se tiene en cuenta el mes 13 o el mes de Adar 2. ¿Vale? Repito, siempre y cuando la luna se ve antes del equinoccio, se declara el mes, después del mes 12 se declara el mes 1. Siempre y cuando la luna se observa después del equinoccio, se añade el mes 13, ¿vale? O el mes de Adar 2. En este caso, el año tiene 13 meses. Esto para compensar la pérdida que le comentaba entre los movimientos lunares y los solares, que a lo largo de un año eh, hay una diferencia en total de 11 días y no sé cuántas horas, ¿vale? A 3 años es más o menos un mes, ¿vale? Por este mes que se pierde, nosotros lo añadimos para que la temporada de las festividades se cumpla, de modo que estemos en la fecha indicada para la festividad tener el grano Carmel, ¿no? Si se da el caso normal, pues tenemos el grano Aviv, ¿vale? No sé si me logré hacer entender. Yo creo que algunas personas por ver 42 minutos no van a escuchar tanto, pero bueno, ya saben, el sembrador salió a sembrar la semilla. Hay 4 tipos de tierra. Algunos escuchan, algunos reciben, presta atención, dan frutos. ¿Vale? Hay algunos en cual pues quedará o recibirá esta semilla, pero como no la pondrá en práctica para convertir esta en su alimento, vendrán los pájaros, vendrán los problemas, y darán con otras ideas y aquí se olvidará del asunto. Y lástima. Bueno, 4 tipos de tierra. Espero que todos sean buena tierra. Que esa semilla, que esta palabra agarre, que este tiempo que os dedico no sea en balde, ¿vale? Y que valga la pena para vuestro propio bien, ¿vale? Entiendan, comparto esto para poder ayudarles, ni para ninguna otra razón. Todas esas preguntas ya lo hice con un propósito para que sepan de una y para, obviamente, para estimularlos a tener en cuenta esos estudios para volver a estudiarlos y sacar provecho de ellos, ¿vale? Bueno, shalom a todos.